pero luego ya son patologías que vamos a ver en el apartado de inmunopatologías, o sea, ya unos meses. Tomando en cuenta entonces que la adaptativa es más compleja, ya han sacado las diferencias entre ambas, entonces para ese tipo de inmunidad hay que comparar entre la otra y sacar desde el tiempo, ¿no? Que hemos dicho. El tiempo, 12 horas aproximadamente para la innata y el resto sigue adaptativa. La línea de arriba que sigue, que es linfocitos B, que también se llama moral, abajo celular. Algo que solamente tiene la innata está también ahí arriba, barreras, exclusivamente barreras. Y después ya el tipo de linfocitos, ¿no? Que se van subclasificando. Entonces, otra diferencia era la memoria, una sin memoria y otra con memoria. Por ende, esta dice reconoce gran cantidad de antígenos, pero la innata también reconoce antígenos. Tiene una pequeña herramienta la innata, ¿no? Que abreviadas se traduce como PAMS. Esos PAMS con patrones de reconocimiento de patógenos, pero no lo hace tan efectivamente, entonces está así. Después inicia con los determinantes antigénicos, pero inicia con lo que he hecho en la primera clase, agarrado y lo presentaba, ¿no? Entonces, con la presentación del antígeno y la presentación va al linfocito T. La respuesta, si bien empieza en el T, ambos siguen y ambos tienen memoria, linfocitos T y linfocitos B, otra característica. Ahora el proceso dice es controlado cuidadosamente. Si es que esto no se controla, por ende, como hemos visto en la vía también que vamos a ver, tanto de entrada y salida, y estos linfocitos quedan activos, entonces ¿qué podría pasar? Si es que hay linfocitos que todo el tiempo estén respondiendo, o sea, yo les llamo, son linfocitos fosforitos, ¿no? Enfermedades inmunológicas, en este caso autoinmunes, entonces quedan así con la autorreactividad. Entonces, si es que solamente salen para la respuesta y vuelven, entonces no hay tipo de inflamación. ¿Y eso gracias a qué? A eso, a los autoantígenos. Entonces hay antígenos de afuera, sí, pero el cuerpo produce autoantígenos. ¿Cómo? Un ejemplo, en el COVID. En el COVID ha habido mucha expresión antigénica, por las mutaciones, desde el 20, 21, 22 y hasta ahora sí. Entonces hay mucha expresión de antígenos y eso obviamente queda en el cuerpo y va formando autoantígenos. Y si hay autoantígenos, ¿qué va a haber? Autoanticuerpos. Y de ahí surge la característica de la autoinmunidad. Entonces la mayoría dice deben eliminarse, pero sí quedan algunos. Ahora, ¿cómo definen esta imagen? A ver, ¿cómo los ven estos cuates? ¿Están armados? Sí. Parecen una tropa a todos, tal vez. ¿No se ven rudos? No. De alguna manera sí, que nada. Entonces la adaptativa es sí. Es por ende ese tipo de características, porque la otra era bien corta y no es suficiente. Entonces va a haber ciertas diferencias entre la otra y esta, y por ende una tiene más arsenal y las deficiencias están sobre todo en esta, pero la innata también van a ver que tiene algunas cosas que se vuelven deficientes. Entonces, otras células de las células T eran las reguladoras, como su nombre indica, regulan. Y las características son la tendencia de que todo organismo se trate de eliminar o por lo menos de controlar. Aquí tenemos la respuesta humoral. Entonces pasa la célula B y lo que hace es, hemos dicho para la B son dos células, son plasmáticas y de memoria. Entonces todas las plasmáticas junto con las helper siguen la respuesta, ¿no?, hasta el final y producen anticuerpos. Y agarra y viene la de memoria, simplemente al final de la respuesta toma su contacto antigénico y lo guarda para otros eventos. Entonces esa vendría a ser el humoral. Considerando que ya sabemos que antígeno es lo extraño y anticuerpo vendría a ser lo que se une, pero acá citamos otro componente que es
Ahora, ¿qué será MHC? Histocompatibilidad. ¿Para qué me sirve histocompatibilidad? Para reconocer que es una célula del cuerpo. Para reconocer, como decíamos, es como el carnet de cada uno. Entonces, eso reconoce tanto grupos celulares entre distintos tejidos. Pero en el antígeno, ¿para qué ayuda el MHC? O sea, entre nosotros sí se reconoce. Pero el MHC ayuda, que son de dos clases, para también reconocernos, para ayudar a reconocer. Y los anticuerpos, hemos citado también, entonces son de varias clases, pero lo principal es en relación a la parte clínica. Entonces vamos a ver anticuerpos como tema en laboratorio. Vamos a ver anticuerpos como tratamiento, ¿no? Les decía, son esos fármacos que terminan en MAP, son anticuerpos monoclonales. Y vamos a ver anticuerpos, ya estamos viendo en la respuesta, ¿no?, inmunitaria. Entonces interfieren en todas esas características y nosotros también fabricamos, sí. Entonces, algunas características moleculares, 150, 200 kilodaltons, tiene dos ligeras, dos pesadas, pero lo que más importa es la región en la que se une el antígeno, que va a ser arriba. Entonces, esa región es la que hace en contacto con el antígeno, y abajo, si bien hay un lugar bisagra, etc., es prácticamente la estructura que va a depender del peso. La más grande es la M, de mucho peso. En esta tabla vemos desde mayor a menor estas concentraciones. Por ejemplo, dice la vida media, la G tiene más en cuanto a vida media, ¿no? 23 días. La A, 6, sigue la 5, la 3, y al otro lado es 2.5. El porcentaje de circulación 50, 50, 80, de 5 y 50. Por ende también dice el peso molecular y las subclases. Entonces la G y la M, tomando en cuenta, sabemos qué sucede con la A, y la D como función no mencionamos, pero también tiene un tipo de estructura. Entonces esa es la M, la más grande. Las otras muy similares. Esa estructura permite también estudiar si es que es una de las más grandes, por ende también causa un tipo de reacción o de marcaje, ¿no? La que utilizamos, como había dicho, para una fase aguda o como proteína inflamatoria. Lo que hemos analizado, ¿no? Entonces, por placenta, pero por lactancia. ¿Cuáles? Hemos dicho la A, la G y las otras. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy día, prácticamente. Ahora que sí, esta parte de órganos, lo que tenemos es primarios y secundarios. Del medio para arriba, dos primarios. Abajo, secundarios. Los primarios, como son ya muy redundantes, la médula no solamente para inmunología, sino para toda la parte hematopoyética. Si no hay médula, no surge el proceso. Y la linfopoiesis para ambas líneas, pero ¿en qué sirve? En la misma, ¿no? Sirve linfoide y la otra sigue con la melona. Ahora, los lugares. Entonces, por ejemplo, en el proceso de células madre hay factores que van a mejorar también. Cada célula tiene también un factor estimulante, que también vendría a ser, como el grupo pertenece a citocinas, también en ese caso un grupo de citocinas. Y este tipo de factor, junto con la progenitora, te da la maduración de cada línea. Ahora, la linfopoiesis de médula. El timo surge para el linfocito T, que como ven está ahí entre la parte externa, y en vez de, con el pasar del tiempo, en vez de aumentar de tamaño, ¿qué pasa? Pero, al contrario de la próstata, ¿vale? Conforme avanza la edad también crece. Doctor, una consulta. Quizá usted sabe de algún estudio que se hace para retardar el envejecimiento, donde creo que se inyecta algún envejecimiento para regenerar el timo. Y eso en la edad biológica ha disminuido la edad biológica. ¿Usted sabe eso? Hay inclusive una serie que es obviamente también como documental, lo que es en Estados Unidos, y todos estos factores, proteínas y todos los estimulantes como el crecimiento, que ahora son tendencias, o sea, que están empezando a fabricar e inclusive comercializar, o sea, puede ser
para ese tipo, ¿no? Para, no solamente para ya prevenir eso, sino como formas de tratamiento, ¿no? Cuando un paciente necesite todavía o esté deficiente, como ya más la parte comercial, ¿no? O sea, salió algo y es un boom, ¿no? Para, como ejemplo, el glutatio, digamos, ¿no? ¿Han escuchado del glutatio? ¿Ninguno? ¿Vale? Es una proteína, pero es un antioxidante celular. ¿Cómo lo comercializan? Como una fuente para prevenir el envejecimiento celular. Entonces, de hecho, esto obviamente puede ser todavía comercial, pero no tiene algo de evidencia, ¿no? Cuando ya se publica más, así como el glutatio en el inmunocal, es decir, lo han debido escuchar, que vienen en sobres. Entonces, de hecho, el glutatio, si ahorita les digo tomen glutatio y van a prevenir su envejecimiento y van a tener más defensas, no es tan así, porque el glutatio no se absorbe por vía oral, se absorbe mejor por vía intravenosa. Hay glutatio también con sueros, ¿no? Luego la bomba de vitamina C también. Entonces, en cada paciente distinto resultado, no sabemos, pero sí es la tendencia, ¿no? Eso se llama ya, además de la medicina molecular, sino la medicina anti-envejecimiento. Bien, ese es la primera alteración clínica. Entonces, neutropenia, ¿qué significa neutropenia? Baja. Pero aquí dice cíclica. Entonces, son ciclos de subida y bajada de sus neutrófilos por lo que está arriba, que es lo principal. Factor de crecimiento hematopoyético, o sea, estimulante de colones. Esa es una citocina. Y la enfermedad es genética, es hereditaria, pero para poder entender ya la forma de tratamiento, entonces a esos pacientes yo les doy este factor estimulante de colones. Entonces, algunas citocinas son también terapéuticas. ¿Puedo dar interferón a un paciente? Sí. ¿Puedo dar una proteína o una citocina inflamatoria como el factor de necrosis? No, al contrario, la tengo que bloquear. Tomando en cuenta otra, esta es un síndrome de George. Entonces, estos pacientes no tienen TIM, ¿no? Ausencia de TIM. Pero como esto implica también la parte cardíaca y el velo cardiofacial, también nacen con un labio leporino. Y sobre todo, si no hay timo, no tienen respuesta celular. Entonces, tienen alteraciones cardíacas en adenoides y en el velo cardiofacial. Entonces, también es una patología hereditaria. ¿Cómo maduran sus linfocitos? En sí, no maduran, o sea, salen de la médula y se quedan ahí, o sea, con la célula más básica que es la proteína, se quedan, porque tienen que terminar de madurar en el timo. Como no hay timo, entonces no pasa nada, son linfocitos muy jóvenes, que no se activan, ni maduran, ni responden. Y eso es lo principal para la parte de tratamiento, es eso, linfopenia severa y riesgo de infecciones virales, fúngicas, bacterianas. Entonces esta sí es una inmunodeficiencia. ¿Y cómo se trata? Lo principal casi, pero en sí que no se logra. Entonces, si no hay timo, tendría que darse un reemplazo del timo, un trasplante. Por eso es casi imposible, ¿no? Porque es muy difícil. Pero ¿cómo vive un paciente con síndrome de George? Con puro reemplazo y prevención. Porque decíamos acá que tenemos, o podríamos darle inmunoglobulinas, ¿no? Y ese es un reemplazo. Pero para esta inmunodeficiencia celular no puedo darle células, no hay. Entonces es un factor de maduración de los granulocitos, algo así. Algo así, pero eso solamente es aumentar la línea blanca, ¿no? Tú le refuerzas los neutrófilos, toda la línea blanca, pero algo que venga a reforzar a los linfocitos T, solamente el trasplante del timo. Entonces es complicado. Ahora los otros secundarios, vaso y ganglios. Más importante, ganglios, como están distribuidos en todo el cuerpo y en relación al nódulo, sobre todo linfático. Entonces es parecido a un riñón, tiene vía aferente y eferente, y ahí es donde vamos a hablar de esa característica. Tenemos centros terminales, donde están los B, y paracorteza, donde están los T. Y las dendríticas. Estas dendríticas son, ¿por qué estarán al lado de los T? Porque son las presentadoras, siempre van de la mano.
Y la vía también en relación a los cordones, que puede también almacenar cierto tipo de linfocitos, una gran cantidad. Entonces ahí tenemos una vía eferente y por supuesto que va a haber una aferente, que se llama eso, va a ser la recirculación linfocital. Entonces ahí a la derecha tenemos, dice, antígeno, al medio activación, y si esto no se da, surge patologías autoinmunes. Entonces el antígeno, sea antígeno patógeno o un autoantígeno, debe eliminarse. Y si se activan, salen, pero también deben volver. Si no vuelven, se quedan reactivas y ya sabemos que surge. Entonces esta vía es la de recirculación linfocital. Y hay otra que está también en el libro, que es la misma teoría, es una teoría de selección clonal. De lo que partíamos con la APC, entonces yo agarro, lo presento a él, el linfocito T lo que va a hacer es pasarles a todos ustedes, o sea, clonarse de la misma característica, pero todos ustedes van a responder a lo que él ha reconocido, al mismo antígeno. Entonces se reconoce al antígeno, el linfocito T se clona, y si hay cientos o varios, solamente responden a ese antígeno. ¿Qué sucede si entra otro antígeno? Entonces tienen que volver a reconocerse y haber otra clona. Entonces esa es la teoría de selección clonal. El linfocito está comprometido, solo reconoce ese antígeno, tiene el mismo receptor y es uniforme. Entonces en el proceso ya de reconocimiento y diferenciación, entonces eso es lo que pasa con la teoría de selección clonal, salvo excepciones, pero esto ya es en relación al receptor, ¿no? Hay algunas excepciones, dependiendo también del tipo del antígeno y del anticuerpo. Eso está igual en su libro, es prácticamente la misma teoría y en relación también a células T y células de memoria. Ahora, ¿qué más de esta teoría? Surge otra vez autoinmunidad. Entonces, esa autoinmunidad sabemos que es autoantígenos y autoanticuerpos. Otra patología justamente autoinmune, la anemia perniciosa. ¿Cuántos tipos de anemia conocen? Por ejemplo, leucopénica, leucocítica, por ejemplo, megaloblástica, luego falciforme, hemolítica. Pero ¿en cuál de estas no hay vitamina B? B2, en el A, y por ende ese glóbulo rojo. En la perniciosa no es la B12, en la perniciosa por la deficiencia o también megaloblástica, bueno, por glóbulo 13. Y esa es la conclusión, porque generalmente a veces se confunden en la perniciosa, dicen perniciosa no hay B12, pero ¿qué es lo que dice? Aquí sí hay B12, pero no se absorbe. En la otra, al contrario, hay carencia de B12 y eso es lo que provoca. Entonces, ¿por qué no se absorbe? Porque tenemos que irnos al estómago. En el estómago tenemos, obviamente, un factor, que es el factor intrínseco. Sin ese factor no se absorbe. ¿Y por qué es autoinmune? Porque va a haber autoanticuerpos que llegan al estómago y lo bloquean, o sea, lo atacan. Y esto también puede deberse a correlaciones bien simples, como una gastritis, ¿no? Y por tomar, inclusive se dice que hay estudios de que todo cambia de una inflamación a una anemia perniciosa por algo autoinmune, por tomar mucho omeprazol. Cuidado con el omeprazol. La cirugía bariátrica a veces llega a alterar también, ¿no? Algún tratamiento que va por otra vía, obviamente en relación a la parte endocrina también. Y algo que está ahí, por eso, es el omeprazol. Yo conozco a algunos pacientes que toman 3 al día, ¿sí? O sea, dicen, no, voy a tomar omeprazol, me hace daño mi desayuno, cena, bueno. Y esto por varios tiempos o por bastantes días genera una anemia perniciosa. El omeprazol es un arma de doble filo. Entonces, al ser autoinmune va a haber una falla en la absorción de B2, un ataque autoinmune, esto lo activa al factor intrínseco. Entonces, es un ejemplo de patología autoinmune. Ahora, ¿qué más en relación a la expresión de receptores? Como hemos dicho, es un anticuerpo, tengo unión, receptor, antígeno, y también esos receptores, si hablamos de linfocitos T, es bien fácil, se llaman TCR. Si hablo de B, TCR. Entonces, TCR consisten en
reconoce los antígenos solubles, o sea, solamente los que se unen. Y el otro, por ende, tiene una variación. TCR dice péptidos tipo anticuerpo, pero también de señalización. Y solo reconoce antígenos de superficie de otras células. O sea, explicando esto, solamente al linfocito T tienen que agarrar y presentar. Y el receptor reconoce. En cambio, el linfocito B, ni bien se una el antígeno, ya lo reconoce. Entonces, el T, acá hablamos otra vez del MHC. El TCR reconoce y es ayudado por el MHC de clase, dependiendo si es de 1 o CD4 o CD8. Entonces tengo aquí el MHC y tengo el tipo 1. El tipo 1 está en casi todas las células y el 2 está, por ende, solamente presentadoras de antígenos. Entonces son dos tipos de MHC, tipo 1 y tipo 2. Tomando en cuenta las helper o auxiliares, entonces estas ayudan también en el proceso de reconocimiento utilizando el de tipo 2. Aquí tenemos 3 ejemplos de APCs. Y las citotóxicas están con el MHC de tipo 1, además hemos dicho antígenos virales. Ahora, última correlación también de esto. Hemos dicho CD es su diferenciación, su grupo de diferenciación. Y si hay una deficiencia, que vamos a ver también un estudio que es parecido a la inmunofluorescencia, que es la citometría. Entonces, esta citometría es, se podría decir, también algo más moderno. Y por citometría puedo hacer todo prácticamente. Puedo enviar la microscopía y generar cierto tipo de diagnóstico y por ende también el tiempo reducido. Pero para esto es complejo porque debemos ver los marcadores. Hay varios marcadores, cada célula tiene su marcador. Por ejemplo, esta CD3 es un marcador precursor del linfocito T y está principalmente en su receptor. Entonces, ¿cuál va a ser la deficiencia? Cuando esto muta, se da una patología, disminuye la expresión. Si disminuye, estoy quitando la capacidad de reconocer al linfocito. El tratamiento es trasplante de células madre, porque este tiene un error en la parte de la médula, o sea, genética. Y esta deficiencia solo se puede tratar con un trasplante. Otra característica también va a ser el MHC de tipo 1, el CD8 hemos dicho, y el de tipo 2, CD4. Esos son los dos principales. Los correceptores que simplemente ayudan o terminan de afinar el reconocimiento, y las moléculas de adhesión son algunas moléculas proteicas, son caderinas, leginas, integrinas, muy parecido a la membrana plasmática. Ahora, eso es lo que decía. Entonces, CD significa clustas de diferenciación. Hay muchos marcadores, cada célula tiene su marcador. ¿Y para qué me sirve el marcaje? Para poder saber si esa célula está activa o no está activa. Terminó su maduración o se quedó en alguna etapa. O se diferenció o no se diferenció. Por ejemplo, este es un esquema de la maduración de la línea B. Entonces, ¿para qué me sirve saber que el marcador CD20 solamente está en ciertas fases o se expresa tal vez en todas, o a diferencia del CD38, que solamente está en la fase pro-B? El linfocito B cambia, madura de pro, pasa a pre, linfocito virgen, después linfocito maduro y totalmente activo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es que ese linfocito se quedó en la fase pre? Buscando sus marcadores. Y esos marcadores, obviamente, son varios de cada tipo de linfocito. Estos son del B. El T tiene lo propio. Y otros que están aquí, CD4, CD18, CD3, hemos mencionado, CD120, son varios. Pero los principales tienen una función específica, ¿no? Ahí tenemos a macrófagos, células T, otra vez los linfocitos B, etc. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Con la citometría. Este va a ser prácticamente nuestra cuarta semana como tarea procesual. Esto vamos a ver ya la próxima, ya entrando también cerrando esta parte de adaptativa. Vamos a ver la parte de sistema de complemento y ya entramos a citometría. En la correlación es algo más laboratorial esto. Entonces, la interpretación es un poco compleja y los resultados también.
Por ende, esto lo hace más bioquímico, pero ¿cuál es la importancia de que el médico sepa? Que alguna vez quizás van a leer o van a interpretar algún reporte de citometría. Entonces, lo principal es saber que si estoy tratando o buscando algún diagnóstico, entonces tengo que saber qué línea reporta. Y si ya estoy tratando a ese paciente, por ejemplo, en VIH, puedo hacer el conteo de CD4 por citometría. De línea, en este caso la CD4 que baja. Si tengo un VIH con menos de 200, ya no sería VIH. ¿Qué sería? VIH SIDA, ya pasó a su fase SIDA. Si tengo entre 300, bueno, todavía VIH. Y si tengo más de 500, normal, no tiene VIH. Esto lo puedo hacer por citometría. Ahora, como diagnóstico, pronóstico y para el tratamiento. Entonces, esa es la importancia de la citometría y como algunos ejemplos más de diagnóstico. Aquí tengo un pequeño caso. 2 meses de edad, tiene candidiasis, diarrea y falla para desarrollar. Conteo total linfopenia, o sea, se le bajaron los linfocitos. Por citometría, el número de linfocitos CD3, por ende es bajo, y ya saben que el CD3 es un marcador de receptor de linfocito T. Número normal de linfocitos con IgM normal, control. Y en una revisión súper rápida tenemos 5 opciones posibles de alteraciones que podría tener ese nivel. A-gamma globulinemia, esa es una inmunodeficiencia de la línea humoral. Síndrome de George, podría ser. Neutropenia neonatal, deficiencia de la mieloperoxidasa y anemia aplásica. Entonces, ¿a cuál le atinan? A ver, una ya hemos descartado porque les dije que es de la línea humoral. Las otras, por ahí dicen neutropenia. A ver, descartamos el D. George o no descartamos. ¿Qué tenemos ahí? Linfocitos T, linfopenia. Neutropenia neonatal, tenemos un conteo de sangre de linfocitos, no nos dicen las otras líneas celulares, deficiencia de la mieloperoxidasa, si es una enzima igual a mutado, y un tipo de anemia. Ahora viendo esto, la A-gamma globulinemia es la anemia humoral, por ende son anticuerpos o bajos o nulos. ¿Aplica para ese paciente? No, porque sí tenía IgM normal. Síndrome de George era ausencia, por ende no hay ningún linfocito, pero nos decían que tenía linfopenia, o sea, sí tenía. Entonces, síndrome de George descartado. Esos pacientes además en la clínica se ven así, o sea, tienen alteraciones clásicas en la parte de su fase, tienen también micrognato, infiltración baja en la oreja, tienen hipertelorismo, entonces tienen varias alteraciones faciales. Anemia plástica, o también en correlación a la pancitopenia, todas las 3 series bajas. Por ende, también puede ser una deficiencia, pero el cuadro clínico es sangrado, por ejemplo, fatiga, entonces no correlación. Entonces, ¿cuál de esos receptores obviamente está en relación a los de patrones, por ejemplo? Entonces, BCL era del linfocito B, su receptor de interleucina 1, tengo el CD4 y el receptor de manosa. Esa es la herramienta de la INAP, esos patrones. Y esos patrones obviamente ayudan al reconocimiento. Aquí lo que está fallando en este niño es el CD3, que también igual influye o aparece en su proceso de reconocimiento del receptor, así como el TCR y la interleucina 1, que ayuda también y es el mediador clave en la respuesta, pero actúa también en el proceso de reconocimiento. La manosa la vemos en el sistema de complemento y esos pacientes con deficiencias obviamente tienen alteraciones genéticas en un gen. ¿Y cuál entonces estaba relacionado al CD3? La mieloperoxidasa. Era una deficiencia de la mieloperoxidasa, que eso influye en el proceso de generación del CD3, que es un marcador de reconocimiento, no así el CD4, la cooperadora, ni el CD8. Entonces, todas son también deficiencias. Y por ende, vamos a ver inmunopatologías varias de cada grupo.
¿Conocen el niño burbuja? ¿Han escuchado por ahí? Sí. Entonces, ¿qué tiene el niño burbuja? Una inmunodeficiencia, pero es combinada grave de estos niños, ¿no? Por eso el término burbuja. La línea afectada son ambas, la celular y lo moral. Entonces, son días o meses, si no, le pasamos un montón de medicamentos, antibióticos, antivirales, inmunoglobulares, se muere. De hecho, en sí, el pronóstico es malo, se va a morir en unos meses. Entonces, es una eficiencia más rápida. Entonces, hasta ahí, para que con eso y los casos clínicos de la siguiente semana vayan conociendo, pero ya en el contenido teórico voy a pasar y vamos a cambiar a un segundo tema. ¿Ok? Entonces, no se olviden subir su ecografía y aquí tomar su asistencia. He dejado como asistencia para las próximas sesiones, esta la van a marcar, pero para las próximas un lapso de tiempo. Entra los 60 minutos en